Hermanos, les doy la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 24 de mayo, vamos a iniciar nuestro culto de adoración. Gracias por acompañarnos. Oren por nosotros. Tenemos algunos inconvenientes para la transmisión, pero con la ayuda del Señor, superando todo, seguiremos adelante. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, desde el versículo 18 al 23. Mateo, capítulo 8, desde el versículo 18 dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Oremos. Padre que estás en los cielos, pedimos tu bendición, Señor. Tu palabra va a ser predicada. Lo primero que pido, Padre, es: límpiame, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos. Y de igual manera, Señor, pido que tus hijos, mis hermanos, también limpiados por ti, puedan recibir, Señor, tu palabra. Edifícanos, Señor, esta mañana. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Central de Huánuco. Como pueden ver, ya hemos pasado bastante tiempo de todas las transmisiones que estamos realizando, y por lo que vemos, esto tiene para mucho tiempo más. El título del mensaje en esta mañana literalmente sale de Mateo 8:18. Mira tu Biblia. 8:19, perdón, dice: Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, ser un discípulo del Señor, ser creyente, en este momento es una de las cosas más difíciles de identificar. Puse, por ejemplo, esta expresión: ¿cómo puedo saber si soy cristiano? ¿Cómo puedo saber si soy un discípulo del Señor Jesucristo? Este tema es muy importante considerarlo porque en estos días se ha perdido el significado de ser cristiano. Cuando en las anteriores ocasiones, meditando la palabra de Dios, siempre te decía: delante de Dios solamente hay dos clases de personas. Pero ¿cómo podemos saber nosotros hoy, soy creyente, soy cristiano? Te ayudo. Solamente estás andando en un camino, en uno. O estás en el camino angosto, o estás en el camino espacioso. Solo en uno de ellos estás yendo. También recuerdo haber predicado semanas anteriores para ti: o eres árbol bueno o eres árbol malo. Decíamos en otra oportunidad: o eres un edificador prudente, estás edificando tu casa sobre la roca, o un edificador insensato que estás edificando tu casa sobre la arena. Recuerdo haber dicho eso.
Recientemente también te decía, o eres temeroso de Dios, o eres persona que no teme a Dios. Es necesario. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano? Si soy cristiano. En otros pasajes de la Biblia yo sé que puedes encontrar más detalles, pero por favor, haz tuya esta pregunta. Pregúntate delante de Dios. Por ejemplo, ¿pertenezco al reino de la luz? O sea, al reino de Dios, al reino de nuestro Señor. ¿O pertenezco al reino de las tinieblas? Creo que eso puede ayudarte a pensar un poco más. Porque, hermanos, ser cristianos, llamarse cristiano, es difícil en este tiempo, en este tiempo. Por eso nuestro mensaje en esta mañana. Cuando un hombre se acerca y le dice a nuestro Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ve? Un hombre se ofrece de una manera muy entusiasta. Decir, Señor, te sigo a donde quieras. Lo que yo voy a hacer contigo no tiene límites. Señor, yo sí voy contigo a donde quiera que vayas. Es fácil hablar. Pero hermanos, si estás diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas, eso implica toda tu vida. Sin límites te voy a seguir, Señor, a donde quiera que vayas. Cuando este hombre se acercó a nuestro Señor, por supuesto, él no sabía, aquí dice, vino un escriba. Ese escriba no sabía, por ejemplo, que el Señor estaba yendo a Jerusalén. Y tú sabes que en Jerusalén él iba a morir. Y si le está diciendo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas, entonces él va a seguir lo mismo que el Señor Jesús. Le está diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor ya había dicho en el gran sermón del monte cómo es ser un verdadero discípulo. Es un camino de negación. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. Sígueme cada día. Cuando este hombre está diciendo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, no está viendo el costo. Lo que implica ser un discípulo del Señor. Y más todavía, ir con Él a donde quiera que vayas, como dice allí. Vamos a empezar a meditar la palabra de nuestro Dios. Es muy importante este tema para poder nosotros también discernir si estamos en ello. Mateo 8:18, así empieza el pasaje de meditación en esta mañana. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. El Señor, mucha gente que le sigue, pero de pronto nuestro Señor, como dice allí, mandó pasar al otro lado. El Señor se retira dejando a mucha gente. Se retira dejando a mucha gente. En el Evangelio según San Mateo, dicho sea de paso, fue escrito por Mateo, por supuesto. Y este Mateo, años más antes, o tiempo más antes, y ya lo vamos a ver eso, no conocía al Señor, por supuesto. Pero llegó un día cuando nuestro Señor se acercó a él y le dijo, sígueme. Ese Mateo sí, se levantó, dejó todo y siguió al Señor. Mateo tiene autoridad para hablar sobre qué es seguir a Cristo, porque como has leído, el escriba
está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo tenía autoridad para hablar cómo se sigue al Señor Jesucristo, porque Él lo hizo. Mira esto, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Escribo ahí. Hay una abismal diferencia entre seguidores curiosos que buscan sus intereses y discípulos genuinos que siguen a Cristo por motivos correctos. Hay personas que dicen seguir a Cristo, pero es por curiosidad. ¿Y cómo no despertaría su curiosidad? Pues ver al Señor dando grandes enseñanzas. Captan mi oído. Haciendo milagros. Asombra mis ojos. Y así, hermanos. Pero hay personas seguidoras, curiosamente están viendo, oyendo, pero no son verdaderos discípulos. Como le puse allí, seguidores curiosos que buscan sus intereses. Pero sí, hermanos míos, nuestro Señor tiene sus discípulos que también son seguidores. Esa es la palabra que vamos a ver en esta mañana. Somos seguidores de Cristo. Pero hermanos, nosotros seguimos a nuestro Señor por motivos correctos, no como estos curiosos para satisfacer sus propios intereses, necesidades. No, nosotros seguimos a nuestro Señor. Mira, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, se apartó de ellos. Es lo que está diciendo nuestro versículo. Lee conmigo, por favor. ¿Por qué nuestro Señor se apartaba muchas veces de las multitudes? ¿Por qué nuestro Señor dejaba a un lado a las personas? ¿Por qué? Juan 6, vamos a nuestra Biblia. Juan capítulo 6. Como puedes ver, allí tiene como título alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, alimentación de los 5,000. El Señor ese día dio de comer a mucha gente. Mira el versículo 6:14. Hay mucha gente, hay una multitud. 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Mira el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a retirarse al monte él solo. Miles de personas están diciendo, hay que hacerle rey al Señor Jesús. Pero ¿por qué están diciendo hay que hacerle rey al Señor Jesús? Acababan de comer. Es como decir, aquí tenemos asegurado ya que cada día nos da de comer. Pero también, hermanos, esos judíos, ¿sabes por qué decían eso? Hay que hacerle rey, porque ellos en ese momento estaban bajo la sujeción, el yugo de Roma. Entonces decían, lo tenemos a Jesús como nuestro rey va a luchar por nosotros, nos va a dar libertad de los romanos y nos va a dar nuestro pan. Motivos incorrectos para seguir al Señor. Nuestro Señor, por supuesto que es rey. Y nuestro Señor, por supuesto, vino para ir a la cruz, dar su vida para salvarnos, pero no para salvarnos del yugo de los romanos, yugo político de los romanos. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Pero, ¿por qué estoy comentando esto? Nuestro versículo Mateo 8:18, como está publicado ahí, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Se apartó de las personas, de esos seguidores.
Porque esos seguidores, así como en como en Juan capítulo 6 que estamos leyendo, tienen otros motivos, motivos incorrectos, basados en sus intereses personales. Y el Señor no quiere eso. Como estamos todavía en nuestro Juan capítulo 6, ahora pasa por favor al 6:25. A pesar de que el Señor les había dejado, ellos se fueron, seguían buscándole. 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor otra vez esos hombres le encontraron. Señor, le dicen, ¿no? Aquí estamos, Señor. ¿Cuándo llegaste acá? Un lenguaje duro. Él les dice: ustedes me buscan porque han comido, porque se han saciado. Y de una manera fuerte les dice: trabajen y busquen el pan de vida. O sea, busquen a Él, que es el pan del cielo. Esas palabras, por ejemplo, hacían reflexionar a la gente, de seguidores impetuosos, curiosos, basados en sus propios intereses. Entonces esas personas comenzaban a mirar al Señor. Y lee, por favor, Juan 6:66. Todavía estamos ahí. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 6:61, como puedes ver, ahí 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Que las palabras que les estoy diciendo les ofende. ¿Por qué les ofende? Les estoy diciendo las cosas ciertas, les está diciendo el Señor. Pero ¿cómo reaccionaron esos seguidores? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El tema para esta mañana, como ustedes han visto desde el principio: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no basado en tus intereses, en tus expectativas, sino para seguir al Señor, hermanos, hay que considerarlo muy bien. Así como este fariseo, como este escriba: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos míos, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hay una gran diferencia entre seguidores curiosos que buscan sus intereses, y qué diferentes son los discípulos genuinos que siguen a Cristo por motivos correctos, que lo vamos a ver más adelante. Versículo Mateo 8:19 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Permítame. Vino un escriba, en ese tiempo un hombre muy respetado en la sociedad, conocedor de las leyes, hábil político, podría decir yo. Este hombre también se acerca al Señor y se ofrece muy entusiasmado y le dice:
Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esas palabras esconden todo un interés. ¿Qué interés, pastor, me dirás? ¿Te acuerdas en Juan 6, después de haber comido la multitud, qué cosa quería con el Señor? Hacerle rey. Pastor, pero sí se entiende que ahí dice exactamente que querían hacerle rey al Señor. Pero aquí no dice. Implica. Lo hizo la multitud, Juan capítulo 6. Aquí en Mateo 8, así es el hombre. Yo también tengo mis expectativas. Lo hago rey al Señor, a Jesús lo hago rey. Y luego yo que estoy con Él, yo que tengo con Él algo, una relación, una comunión. Yo soy su discípulo en su reino. Ay, en su reino. Hermanos, muchos hombres siguen al Señor como este, viendo al Rey, a nuestro Señor, y se ofrecen servir a ese Rey para luego vivir de ese Rey. Vivir de ese Rey. Pero ¿cómo le respondió nuestro Señor? Nuestro Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los hombres, muchos dicen así: ya, voy a tu iglesia, pastor, ¿qué hay ahí? ¿Qué me ofrecen ahí? Yo me entrego a Cristo y ¿qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo? No es nuevo, siempre ha sucedido eso. Pero nuestro Señor, a todos los que se ofrecen seguirle, siempre les dice claramente, el costo de ser discípulo de Él. Mira lo que escribe. El Señor no busca número de seguidores, sino verdaderos discípulos. ¿Te acuerdas cómo decía el versículo 18? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Él se apartó de ellos. Mucha gente, pero Él se apartó de ellos. ¿Por qué? Ya te dije previamente, son seguidores que están buscando su propio interés. Por eso puse aquí, lo vuelvo a leer, el Señor no busca número de seguidores, sino verdaderos discípulos. A los hombres, hermanos, nos impresionan, nos gustan los números, asombran los números, como dicen. Algunas veces me dice: pastor, ¿cuánta gente hay en tu iglesia? ¡Wow! ¿Tan poquito? En cambio, en mi mega iglesia, vamos cientos y miles y miles. Al Señor no le impresionaban los números. A nuestro Señor Jesucristo, como puedes ver allí, no le impresiona que alguien vaya y le diga: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguiré a donde quiera que vayas, sin saber qué es ser un discípulo del Señor. No es cuestión de números. Ser cristiano es asunto de serlo. No en medio de una multitud, de una cantidad, sino serlo delante de tu Señor. El Señor no admite soberbios que buscan la vanagloria de la vida. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y cuando yo le sirva, decía este escriba, y cuando yo sea admitido en el círculo del Señor, yo sé lo que quiero. Ahí está mi botín. Ahí voy a aprovechar lo máximo. Como dicen las frases, ¿no? Ten una posición para que tengas posesión.
Eso quería este hombre. De lo cual, como te repito, es común hasta hoy entre la mayoría de personas. El Señor no busca uno más. A ver, ¿quién más? Ser discípulo de Él. No. Y es más, puse una frase fuerte abajo. No admite soberbios que buscan la vanagloria de la vida. El Señor no recibe a quienes están diciendo, ya, yo me entrego a ti y ¿qué me vas a dar? ¿A cambio de qué? ¿Qué gano yo contigo? Eso no busca el Señor. Pero vamos a ver, hermanos, lo que es el carácter de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo. Y lo vamos a explicar. Porque este verbo seguir, el Señor mismo dijo muchas veces, sígueme, sígueme, sígueme. Un verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo. Nuestro versículo que vamos a meditar es Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Un verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo. ¿Por qué? Mira el versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Hace unos minutos te dije que Mateo tenía autoridad sobre este asunto, o sea, para hablar de este asunto. Porque un verdadero discípulo, en primer lugar, sigue inmediata y exclusivamente a Cristo. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo es un verdadero discípulo? Ya la respuesta está ahí, es aquel que sigue a Cristo. Pero ¿cómo sigue a Cristo? El verdadero discípulo sigue inmediata y exclusivamente a Cristo. Lee conmigo, por favor, Mateo 9:9. Volvemos a Mateo. Mateo 9:9. Vamos a ir varios pasajes, pero tenga en cuenta nuestro primer punto. Esta mañana vamos a desarrollar, un verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo. Y aquí estamos diciendo, sigue inmediata y exclusivamente a Cristo. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Por eso puse como título allí, el verdadero discípulo sigue inmediatamente y sigue exclusivamente a Cristo. Mateo cuenta que el Señor le dijo, sígueme, y luego termina diciendo, y se levantó y le siguió. Así es un verdadero discípulo. Pero pastor, ¿por qué has puesto este Mateo 8:21? Míralo por favor, ahí está nuestro Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permítame, he subrayado esto. Señor, permíteme que primero, yo le subrayé esta parte así. Señor, permíteme que primero vaya y entierra a mi padre. Y no he cometido un error, hermanos. Por favor, les invito a ir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Ahí está el pasaje paralelo de esta historia. Lucas capítulo 9, versículo 59, dice así. Es la misma historia, como puedes leer, dice, y dijo, o sea, nuestro Señor Jesús dijo a otro, sígueme. Mira esta respuesta. Él le dijo, Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira nuestro Mateo 8. Por eso lo subrayé. Señor, permítame que primero vaya y entierra a mi padre. ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos, por eso puse este título. El verdadero discípulo sigue inmediatamente y exclusivamente a Cristo. No como este hombre que dice, Señor, yo tengo que hacer primero otras cosas. Aunque aquí lo está haciendo como una invocación, ¿no? Señor, permítame que primero vaya y entierre a mi padre. Él está diciendo, yo tengo que hacer otras cosas primero y después te seguiré. Un verdadero discípulo no pone esa condición. Porque tú sabes, hermano, en toda la Biblia, primero es Dios. ¿Acaso no te recuerdas este versículo? Busca primero, Mateo 6:33, ¿te acuerdas? Busca primero, ¿qué cosa? Primero, ¿qué se debe buscar? Busca primero el reino de Dios y su justicia, primero. Pero este hombre, aquí dice otro de sus discípulos, dice, Señor, primero yo tengo que hacer otra cosa. Así no es un discípulo. Por eso hemos leído nuestro Mateo 9:9. Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Lee conmigo también un poco más adelante, Mateo 19:21. Mateo 19:21, por supuesto. Aquí el Señor está hablando ya con otro hombre. Mateo 19:21 dice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Esta es parte de la historia del joven rico que le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le hace ver los mandamientos y él dice, yo he cumplido todo eso. Pero luego el Señor le dice, te falta una cosa. Entre despojarse de todo lo que tiene y le dice, ven, sígueme. Eso es, hermano. Ese joven rico escuchó que ese llamado se debe escuchar y obedecer hoy, no mañana. Y el resto de la historia, por supuesto, tú sabes, ese joven no le siguió al Señor. No quiso seguir al Señor. ¿Cómo es un verdadero discípulo? Es aquel que sigue, pero es aquel que sigue inmediatamente y exclusivamente a Cristo. ¿Por qué puse exclusivamente a Cristo? Vamos a Mateo estamos en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4. Vamos a nuestra Biblia. Dice así. En el versículo 18, Mateo 4:18 dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Atento. Y les dijo, sígame. Aquí dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso es ser seguidor de Cristo. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mira este 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esa es la razón. El verdadero discípulo sigue inmediatamente a Cristo. Dejándolo todo, le siguieron. Exclusivamente sigue a Cristo.
y siguieron a Cristo, por supuesto. Hermanos y amigos, ese es un verdadero seguidor. Ese es un verdadero seguidor. Para hacernos pensar a nosotros y cómo nosotros estamos con nuestro Señor, por supuesto. Yo sé que el Señor muchas veces te llamó, te llama y te seguirá llamando. Sígueme. Si tú hubieras sido Mateo el publicano, el que estaba cobrando los impuestos, el evangelista Mateo ahora, no el apóstol. Si tú hubieras sido ese publicano, a quien el Señor te diga, sígueme, ¿cómo hubiera respondido? Señor, estoy haciendo mi trabajo, yo no puedo dejar mi trabajo. Pero ¿sabes qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió al Señor. Con esto no te estoy diciendo, con cuidado lo digo, que tú también entonces, pastor, estás insinuándome que deje mi trabajo para seguir a Cristo. Calma, calma. No. Solo te estoy diciendo, sigue a Cristo. No te estoy diciendo, deja tu trabajo. Muy importante. Estamos respondiendo en este momento, el verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo, con esta característica número 1, inmediata y exclusivamente al Señor. Seguimos en nuestro Mateo 8:9, volvemos a nuestro Mateo 8:19, por favor. Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Cuando hemos ya leído y reflexionado este versículo, te dije, quería seguirle al Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Pero rápido, cuando el Señor le respondió, le descubrió los motivos incorrectos por los que él quería seguirle. La política. Esto me lleva, esto para mi carrera política es fabuloso. Así habrá pensado el escriba. Motivo incorrecto para seguir al Señor. Y hay otros también, por supuesto, otros motivos incorrectos. Estamos hablando un poco de esto, de este hombre. Pero ¿cómo es un verdadero discípulo? Aquel que sigue a Cristo, mire este punto número 2. El verdadero discípulo sigue a Cristo por motivos correctos, no como este escriba. ¿Y cuáles son los motivos correctos, pastor? En primer lugar, para ser salvo. Abajo puse 4 cosas. El verdadero discípulo sigue a Cristo por motivos correctos. ¿Para qué le seguimos a Cristo? Para ser salvos. Marcos, vamos por favor, ahí está publicado. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17 dice así. Atentos que en este momento vamos a hablar de salvación. El verdadero discípulo sigue a Cristo por motivos correctos. 1, para ser salvo. Marcos 10 dice, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? Aquí dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es, ¿qué haré para ser salvo? Versículo 21, estamos en Marcos 10, pasa al 21 por favor, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, una cosa te falta, ven, sígueme tomando tu cruz. Pasa al versículo 26, ellos, los discípulos, ¿no? Se asombraron. ¿Por qué? Porque este joven no le siguió al Señor, sino que se retiró, se apartó. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?
Este joven del cual menciona Marcos era un joven que decía: yo soy un hombre culto, moral, limpio, yo cumplo todo lo que Dios dice. Pero cuando Dios le confrontó con los mandamientos, con la ley de Dios, él se descubrió que tenía sus pecados, quería permanecer en esos sus pecados, por eso se apartó del Señor. Cuando tú vas al Señor, cuando tú sigues al Señor, vas con el motivo correcto para ser salvo. Y solo Dios te da la salvación, como sabes. Solo Dios salva. En segundo lugar, hay otro punto allí. El verdadero discípulo sigue a Cristo por este motivo, para aprender de Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué hace el verdadero discípulo? Ya es salvo, por supuesto. Ha ido a Cristo, ya Dios le ha salvado. Ahora leemos en Primera de Pedro 2, 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, atento, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ya esto está hablando a creyentes. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ese es nuestro tema, seguir. Pero ¿para qué seguimos a Cristo? Siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas. Pastor, no entiendo. Sus enseñanzas, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha enseñado, cómo vivir como discípulo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este hombre, el escriba de nuestro Mateo capítulo 8, 19, este escriba quería seguirle al Señor, según él, a donde quiera que vaya. Pero no, él quería seguir sus propias pisadas, permítame decir, hacer su propio camino. No quería seguir al Señor, ni el ejemplo del Señor, ni con las enseñanzas del Señor. Así somos los hombres. Pero quienes vamos a Cristo para seguirle es para aprender de Él, como dice Primera de Pedro 2, 21. ¿Para qué más? Hermanos, nosotros, el verdadero discípulo sigue a Cristo. El tercer punto abajo dice, para servirle. Nosotros seguimos a Cristo para servirle. ¿De dónde sale esto? Mateo capítulo 27. Volvemos al Evangelio según San Mateo. Mateo 27. Muy bien. Vamos al versículo 55. Mateo 27, 55. Ya ha sucedido la crucifixión de nuestro Señor. 27, 55 dice entonces, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales, atentos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Qué detalle muy importante. Habían seguido al Señor. Pero ¿cómo le habían seguido? Aquí hay una aclaración. Habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Ese es seguir al Señor. ¿Para qué? Para servirle. Para servirle. Y no se sirve un día. Aquí dice desde Galilea. El Señor empezó su ministerio en esa región. Y tú sabes que el ministerio de nuestro Señor, algunos dicen que fue por 3 años, algunos dicen que fue por 3 años y medio, o sea, todo el ministerio terrenal que Él desarrolló, mucho tiempo. Y qué hermoso detalle, mujeres que habían seguido a Jesús sirviéndole.
Entonces nosotros que somos sus seguidores, somos sus discípulos, también, hermanos, tenemos esta característica. Debemos tener esta característica: servir, seguir sirviendo, sirviendo a nuestro Señor. Un último punto lo puse abajo. El verdadero discípulo sigue a Cristo para adorarle. Pastor, has dicho, a ver arriba, dice, para ser salvo, para aprender de Él, para servirle. Ahora dices para adorarle. Leeremos, hermanos, en el Evangelio, según San Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, nos vamos directo al versículo 23, porque Dios mismo ha dicho que esto es lo que nosotros hacemos y debemos hacer. Juan 4, 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que adoren espiritualmente y que adoren verdaderamente. Ya hemos respondido. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo. En primer lugar, como hemos visto en el punto anterior, sigue inmediatamente y sigue exclusivamente a Cristo. Y acabamos de mencionar también que sigue a Cristo por motivos correctos. Pero en el versículo Mateo 8, 21, dice una tercera característica, y con esto vamos a terminar, por supuesto, en cuanto a los puntos de cómo es ser un seguidor de Cristo. Mateo 8, versículo 21, después de haber hablado ya con el escriba y después de haber hablado con otro joven que se ofreció voluntariamente, pero le pidió que primero quería enterrar a su papá, capítulo 8, en el versículo 23 dice, y él, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Te acuerdas cómo empezó el título de nuestro mensaje? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y se ha desarrollado toda una circunstancia y el Señor se aparta de esos hombres. Y de pronto en el versículo Mateo 8, 21 dice, y Él, o sea, nuestro Señor, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sabes? Este último punto le puse como título, el verdadero discípulo sigue a Cristo a donde quiera que Él va. Y esto es hermoso, hermanos. Vamos a leer algunos versículos en los que literalmente hay esta frase, a donde quiera que vayas, como ofreció el escriba, pero no lo hizo. Pero el verdadero creyente, nosotros, el verdadero discípulo, sigue a Cristo a donde quiera que Él va. Pastor, pero ahí dice, Señor entró a una barca y entonces sus discípulos le siguieron. ¿Esos discípulos también entraron a la barca? Por supuesto, y se fueron con el Señor. Puse abajo como un punto a resaltar, dice, discípulos comprometidos de verdad. Discípulos comprometidos de verdad. Mira tu Mateo, todavía estás en Mateo capítulo 8, versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Atentos, le siguieron los discípulos. Mira el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Puntos suspensivos. Escúchame esta parte.
Sus discípulos le siguieron y se fueron rumbo a una tormenta, a una tempestad, como dice el versículo 24. Lo que quiero decir, hermanos, es, seguimos al Señor, aún en las tempestades. Seguimos al Señor, seguimos con el Señor, aún en medio de todas esas tormentas, tempestades que hay en la vida. Seguimos con Él. ¿Por qué? Porque estamos yendo a donde quiera que Él va. En Apocalipsis 14:4, pasa por favor, qué hermoso detalle. Tú sabes que Apocalipsis, y más todavía cuando está en el capítulo 14, ya es cuando estamos con el Señor. Apocalipsis 14. ¿Cómo son los creyentes que están con Él? ¿Qué dice Dios acerca de esos creyentes? 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, cuando estemos con nuestro Señor, vamos a tener este testimonio. Ellos le han seguido a Cristo por donde quiera que Él va. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta vida, nosotros, hermanos, vamos a seguirle al Señor. Seguiremos con el Señor. ¿Vamos a pasar momentos difíciles? Sí. ¿Y vamos a tener luchas? Sí. ¿Y vamos a tener victorias? También. ¿Y van a haber tiempos de bendición? Claro que sí. Pero siempre vamos a estar con nuestro Señor, a donde quiera que Él va. Pastor, ¿se podrá hacer eso? Me dirás. ¿Se podrá hacer? Te pongo un ejemplo, y ahí está escrito, Ruth 1, Antiguo Testamento. Ruth 1, Josué, Jueces, Ruth. Ahora sí. En el capítulo 16, versículo 16, 1:16, te vas a dar cuenta que sí se puede, y así se hace. Ruth 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, aquí dice, ¿no? Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mira este 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Se puede? Se puede. ¿No te acuerdas que en el cielo vamos a tener este testimonio? Ellos son los discípulos que siempre han seguido al Señor. Aquí hay dos creyentes hablando entre ellas. Ruth dice: a donde quiera que tú fueres, yo voy a ir. Si tú mueres ahí, yo muero ahí. Si tú, ay hermanos, cómo me gustaría, como de vez en cuando digo, ¿no? Que Ruth de la Biblia, fuera miembro de la Iglesia Bautista Central. ¿Por qué, hermana Ruth? ¿Qué nos puedes enseñar a nosotros? Enseña a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes y a toda la congregación. Ahí está en la Liga de Damas. ¿Qué les puedes decir? Yo sé que, hermanas, ella nos diría: hermanos, sigan a donde quiera que va el Señor, fiel hasta morir, y que no haya separación de Él. Cuando vino nuestro Señor Jesús,
Él nos enseñó algo precioso para seguirle. Juan 10:27. Juan 10:27. Él nos dijo lo siguiente. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y me siguen. ¿Te das cuenta? Seguimos inmediatamente al Señor, exclusivamente al Señor. Después hemos dicho, le seguimos por los motivos correctos, para ser salvos, para aprender de Él, para servirle, para adorarle, y ahorita estamos diciendo, le seguimos siempre, a donde quiera que Él va, porque ese va a ser nuestro testimonio. El último versículo que hemos leído dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿No oyes tú la voz de tu pastor, del buen pastor de Dios, del Señor, que te dice, sígueme? Y el Señor dice, yo las conozco, ellas son mis ovejas. ¿Por qué, Señor, son tus ovejas? Porque me siguen. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Aplícalos a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos tus discípulos, aquí estamos quienes te seguimos, siempre aprendiendo, Señor, aprendiendo, porque este caminar sigue. Y seguimos, Padre, tus pisadas, seguimos tus enseñanzas, seguimos para obedecerte, seguimos para adorarte, seguimos para servirte, te seguimos, Señor, porque, como dice aquí, siempre, exclusivamente a ti. Padre, que así se haga. Perfecciona a tus hijos, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.